Buenas noches, que Dios les bendiga, amados hermanos, amada iglesia del Señor. Es un placer una vez más estar aquí. Aprovecho para decirle un feliz día, desearles un feliz día a todos los padres que nos están viendo, que Dios les bendiga. No se olviden que son los llamados a ser sacerdotes del Dios Altísimo, delante de Dios, delante de sus familias. Muy bien, vamos a empezar el tema. El tema de hoy que nos atañe es Señor, enséñanos a orar, que tiene que ver con la oración eficaz. ¿Cómo orar de manera eficaz? ¿Cómo orar de manera eficaz? Voy a leer Lucas 11, verso 1 y luego voy a leer Mateo 6, 5. Lucas 11, 1 dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y luego me voy a trasladar a Mateo 6:5 en adelante, que es el texto paralelo, es decir, habla de lo mismo, pero da un poco más de detalles. Mateo 6:5 en adelante dice: Y cuando ores, decía Jesús, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Muy bien, el tema de hoy es cómo orar eficazmente. ¿Cómo orar eficazmente? Está bien decir orar eficazmente porque el término parece un término moderno. O decimos orar eficazmente porque llamar la atención, como le decía, porque suena bonito, suena moderno, etcétera. Y en realidad la Biblia dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, que sí existe una manera eficaz de orar. La oración eficaz del justo puede mucho. Existe una manera eficaz de orar, dice la Biblia, no es algo que yo estoy inventando. Ahora, ¿qué entendemos por eficaz? Eficaz es la capacidad de alcanzar un objetivo en líneas generales, la capacidad de alcanzar un propósito y de producir el efecto esperado. Ese es eficaz. ¿Qué es eficaz? Es la capacidad de alcanzar un objetivo, un propósito y de producir el efecto esperado. Esa es la oración eficaz. Lograr que por medio de mi oración, lograr los objetivos que Dios me ha trazado, que yo he trazado, el propósito, que por medio de la oración se me dé lo que yo espera, lo que yo espero. Ahora, obviamente que la oración eficaz, que es alcanzar el propósito, el objetivo que yo quiero, excluye a razones egoístas de orar, excluye a oraciones que van en contra de la voluntad de Dios y de la santidad de Dios. Eh, Cuando uno ora así, definitivamente esa oración no va a ser escuchada por él. Ahora, en los pasajes que hemos leído en Mateo 6, donde habla del Padre Nuestro, Jesús hace una introducción antes de enseñar el Padre Nuestro, el tan conocido Padre Nuestro. Entonces, en estos pasajes que hemos leído, le piden a Jesús, uno de sus discípulos le dice a Jesús: enséñanos a orar, enséñanos a orar. Definitivamente, o sea, ¿por qué creen que los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar? Porque definitivamente los discípulos habían visto y escuchado orar a su maestro con las palabras más profundas, más sinceras, más ungidas, más amorosas, más compasivas, de tal manera que ellos veían que lo que Jesús profería, lo que Jesús declaraba, lo que Jesús pedía con sus labios a su Padre Celestial, era hecho, era hecho. Es más, la Biblia dice que Jesús oró por nosotros.
por sus elegidos, por sus escogidos. Él decía, en una oportunidad oró a su Padre Celestial y le dijo, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, que fue Judas. Ninguno se perdió, y henos aquí. Por eso su oración es eficaz. Hace 2000 años oró por nosotros, por sus hijos, por los elegidos. Oró por nosotros y aquí estamos, producto de su oración eficaz. De ahí que le dicen a Jesús, imagínate tú ver a Jesús orar, su profundidad, su poder, su denuedo, cómo él oraba. Y se quedaron tan impactados por cómo oraba Jesús, muy diferente. Nunca habían escuchado a orar a alguien así como él, como Jesús de Nazaret. De ahí que le dicen, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Ellos no le dicen, enséñanos a cantar, enséñanos a recitar, enséñanos a danzar, enséñanos oratoria, enséñanos economía, enséñanos medicina. Ellos dicen, enséñanos a orar, enséñanos a comunicarnos con el reino que no es de este mundo, con el reino de Dios que no se puede ver, que no se puede oír, pero que sí se puede entrar por medio de la oración. Ahora, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? No voy a decir que la oración es un medio, nada más, que la oración es una fórmula, que la oración es un rito, que la oración es un secreto. No voy a decir eso. Según lo que vamos a ver en el Padre Nuestro y en la alusión que se hace a las demás oraciones en el Nuevo Testamento, la oración bíblica, la oración no es otra cosa, escucha bien, que intimidad con Dios, intimidad con Dios. Mira, escucha bien lo que te estoy diciendo. Orar o la oración es intimidad con Dios. ¿Y qué es intimar o qué es intimidad? Intimidad es conocer a alguien más profundamente, más profundamente. Estoy haciendo la introducción a lo que es la oración eficaz. Esperemos, aunque no creo que terminemos hoy todo este tema, así que lo vamos a dividir en parte 1 y parte 2. El próximo domingo lo estaremos dando la parte 2. Pero aquí estamos haciendo una introducción de lo que es orar. Orar es intimidad con Dios. No es una fórmula, no es un secreto, no es un rito, no es algo superficial. Orar es intimidad con Dios. Intimidad es conocer a alguien profundamente. Eso es lo que los discípulos veían a Jesús, cómo intimaba, cómo profundizaba en su relación con Dios por medio de la oración. Intimidad es conocer a alguien más profundamente, es llegar a un nivel bidireccional de escucha y comunicación. Bidireccional de escucha y comunicación. Yo escucho a Dios, Dios me escucha a mí. Yo me comunico con Dios y Dios se comunica conmigo. Esa es la oración. Es ese nivel de comunicación que yo tengo con Dios. Porque en la oración, escucha bien, es en la oración donde uno se relaciona con Dios profundamente. En realidad, la oración es el momento donde suceden las cosas. Analiza tú la palabra del Señor. Dice, si tú pides algo creyendo, le será hecho. Es en la oración el momento en donde suceden las cosas. Y Jesús lo demostró. Cuando Jesús oraba, se sanaban. ¿En qué momento sucedía la sanidad? Cuando oraba. Mientras oraba, Jesús separaba la tormenta. Mientras oraba Jesús, se multiplicaban los panes. Mucha gente, mientras ha estado orando, ha experimentado liberación de años de esclavitud. Entonces, amados amigos que nos escuchan, orar es intimidad con Dios. Orar es conocer. Cuando tú oras, estás conociendo a Dios profundamente. Cuando tú oras, tú escuchas a Dios y Dios escucha a ti. Estoy hablando de la oración eficaz. Ahora tú dirás, pero cuando yo oro o rezo, no siento o veo que conozco más a Dios, que Él me escucha y menos aún que yo lo escucho. Porque hemos dicho que la oración es una comunicación bidireccional. A nosotros se nos enseñó que la oración es yo hablo y Dios escucha nada más. Y Dios no me habla a mí. Pero no, la oración es comunicación y escucha bidireccional. Entonces, tú me dirás, pero yo cuando oro o cuando rezo, no siento, no veo que conozco más a Dios. Salgo igual. Salgo conociendo a Dios de igual manera. No lo conozco más ni lo conozco menos. Lo conozco como siempre me lo han enseñado. Menos veo que Dios me escucha y que menos aún yo lo escucho a Él.
Y eso es porque tú no oras de la manera adecuada o de la manera eficaz con que Jesús nos enseñó a orar. Ahora tú me dirás también, pero Dios escucha a todos, porque Dios es omnisciente. Omnisciente es que lo sabe todo, o sea, por ende lo escucha todo. Entonces tú dirás, Dios lo escucha a todos, así que no hay oración eficaz o no eficaz, Dios escucha a todos. Y yo te digo, sí, escucha a todos, pero no en la escucha que Jesús va a enseñar, donde escucha es sinónimo de respuesta. Es cierto que Dios es omnisciente y todo lo escucha, pero aquí en la Biblia y aquí escuchar es sinónimo de responder y entablar una comunicación. Dios escucha a todos, sí, porque Él es omnisciente, pero no responde e intima con todos. En realidad solo escucha e intima con sus hijos. Revisa Juan 1:12 al 13. La oración es intimidad con Dios. No todos Dios los escucha de la manera eficaz que uno quiere que lo escuchen. Si no, no le hubieran dicho a Jesús, enséñanos a orar. Y es porque en Isaías 59 dice que hay una separación entre Dios y los hombres a causa de nuestros pecados. Dice Dios, no los puedo escuchar, estoy parafraseando Isaías 59:1, no los puedo escuchar a ustedes ni ustedes a mí, porque sus iniquidades han hecho una separación entre ustedes y yo. Entonces, cuando a Jesús le dicen, enséñanos a orar, es porque hay maneras de orar, hay una manera eficaz de orar. La oración eficaz es cuando yo logro, escucha bien, la oración eficaz es cuando yo logré intimar con Dios, cuando conocí un aspecto más de Dios. Por ejemplo, cuando Moisés está entre el Mar Rojo y los egipcios, ¿se acuerdan cuando Moisés y el pueblo de Israel escapaban de los egipcios y de pronto Moisés se encuentra con el pueblo de Israel frente al mar y atrás los egipcios que lo perseguían? Si Moisés y el pueblo avanzaban, se ahogaban en el mar. Si retrocedían, se encontraban con los egipcios que venían en camino a matarlos. ¿Y qué hizo Moisés? Oró, hizo una pequeña oración a Dios. Entonces, cuando terminó de orar, Dios le dije, ya no ores, ahora levanta la vara y di al mar que se abra. Y dice la Biblia que el mar se abrió, y ustedes conocen la historia que Israel con Moisés pasaron en seco, sus enemigos intentaron hacer lo mismo y fueron destruidos. Entonces, ¿qué es la oración ahí, por ejemplo? O cuando Abraham, Dios le dice que sacrifique a su hijo y él oró, entonces Dios le proveyó de un cordero y ya no sacrificó a su hijo Isaac, etc. En todas las oraciones eficaces que se encuentran en la Biblia, siempre terminaron conociendo un aspecto más de Dios. Abraham conoció a Dios como Dios proveedor. Moisés conoció a Dios después de cruzar como Dios es nuestro estandarte. Y así sucesivamente. Cuando David oró a Dios, conoció otro aspecto de Dios como a Dios como pastor. Entonces escucha bien, cuando tu oración ha sido eficaz, no cuando Dios te dio un carro, una casa, etc., aunque sí puede implicarlo, pero la oración ha sido eficaz cuando tú lograste intimar con Dios. Es decir, hemos dicho, intimar es conocer más profundamente a alguien. Cuando tú lograste intimar con Dios, cuando tú lograste conocer un aspecto más de Dios, y a partir de ahí, lograr que Él me escuche, o sea, sinónimo que te responda, que Él me escuche, pero yo también a Él. La oración no solamente es hablar, 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 y ya, bueno, yo sé que Dios me escuchó. La oración eficaz, hablo, es cuando yo logro conocer más de Dios, intimar más con Dios y lograr que Él me escuche, es decir, me responda a mi oración, pero yo también a Él. Esa es la oración eficaz. Esa es la oración eficaz. Y Jesús nos da un modelo de eso. Entonces, ¿en qué consiste la oración eficaz? Vamos a ver en 7 aspectos, digamos, que debes tener en cuenta si tú quieres orar de una manera eficaz. 7 aspectos que tú debes tener en cuenta para orar de manera eficaz, o 7 consideraciones. Amén. Lo vamos a dividir en 2 partes esta prédica. Una, en la introducción que hace Jesús, voy a seguir todo lo que dijo Jesús, y la otra también es lo mismo, ¿no? Entonces, 7 consideraciones. Hoy día vamos a ver 4 consideraciones que tú debes tener en cuenta para orar de una manera eficaz. La primera consideración que tú debes tener es que tú debes orar solo como Jesús lo enseñó.
Tú debes orar solo como Jesús lo enseñó. Lucas 11:1 dice, enséñanos a orar, le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y Mateo 6:5 dice, Mateo 6:5 Jesús repite, cuando ores, se está enseñando a orar. Versículo 6 dice, mas tú cuando ores, sigue enfatizando. Versículo 7 dice, y tú cuando estés orando. Versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Entonces Jesús está enseñando en estos versículos, que he citado muchos versículos, cómo orar. Entonces escucha bien, tú quieres tener una oración eficaz, tienes que aprender a orar solo como Jesús lo enseñó. No como te lo enseñaron de chiquito, no como te lo enseñó X, Y, Z religión, no. Solo como Jesús lo enseñó. Es decir, para que la oración sea eficaz, debe ser siempre como Jesús lo enseñó. Jesús nos va a decir que la única manera en que la oración sea aceptable es única y exclusivamente cuando tú te diriges a Dios a través de Jesucristo. Si oras de otra manera, tu oración no será escuchada. Voy a citar 3 versículos del mismo Jesús. Juan 14:13 dice, miren cómo Jesús enseñó a orar. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pedéis al Padre en mi nombre os lo dé. Y Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid en mi nombre y recibiréis en mi nombre, para que vuestro gozo sea cumplido. Hay más versículos obviamente, pero Jesús está enseñando que la manera eficaz de orar a Dios, que Dios te escuche, es orar al Padre en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué significa orar al Padre en el nombre de Jesucristo? Número 1, que no hay otra manera de orar. No hay otra manera de orar sino la que Jesús enseñó. Al Padre en el nombre de Cristo. Y eso implica dos cosas. ¿Qué significa orar a Dios Padre en el nombre de Jesucristo? Implica dos cosas. Número 1, orar en el nombre de Jesús a Dios significa que confías que te basta ir al Padre solo por los méritos de Jesucristo. Que confías que Dios te está escuchando porque lo estás haciendo en el nombre de su Hijo Jesucristo para ser escuchado. Y que renuncias a ir por otro camino para llegar a Dios. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La mejor manera de orar a Dios es la manera como Jesús nos enseñó a orar al Padre en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo es? Señor, yo oro para que mi madre se sane, te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, yo oro porque quiero dejar este pecado, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Señor, yo me acerco, Padre Celestial, yo me acerco a ti en el nombre de Jesucristo, porque tu palabra dice que cuando yo me acerco en su nombre, tú me escuchas. En las peticiones de esa oración, el Señor Jesús se ha comprometido a responderme a hacerlas. Escucha bien lo que te voy a decir. En la Biblia nunca jamás encontrarás a alguien orando a quien no sea el Dios verdadero. Y si lo hizo es porque estuvo alejado de Dios. Vean la historia de Israel. Cuando Israel estaba bien delante de Dios, oraban a Dios, a su Dios Padre. Cuando Israel estaba mal delante de Dios, se iban a los ídolos, iban a otros dioses a orar. Entonces, la primera consideración que tú debes tener para orar de manera eficaz es que tú tienes que orar solo de la manera que Jesús nos enseñó a orar. Si alguien te enseñó a orar de otra manera, si alguien te enseñó a orar de distinta manera, a encomendarte a otros intercesores, a otros mediadores, a otras mediadoras, esa oración Dios no la va a escuchar, porque no es lo que Jesús enseñó. La segunda consideración que tú debes tener para tener una oración eficaz
es la postura de orar. ¿Habrá alguna postura para orar? Mateo 6:5 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, como los templos de los judíos de aquella vez, y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Había costumbre de orar de algunos de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Entonces hay una postura para orar. ¿Cuál será la oración más eficaz? Si oro acostado, si oro de rodillas, si oro parado, si oro en el río, en la playa, no sé. ¿Cuál será la postura correcta para orar? Lo que está condenando aquí Jesús, porque dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, está criticando esa manera de orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle. Entonces tú dirás, entonces está mal orar en pie. Y en realidad lo que se condena aquí no es tanto la postura como la actitud que ellos tenían para orar. Dice que oraban en las sinagogas y en las calles para ser vistos por los hombres, pero no oraban por un real acercamiento a Dios. Así que para orar eficazmente no importa tanto la postura como la actitud del corazón para hacerlo. Es decir que tienes que hacerlo de corazón, no importa la postura. Lo importante es la actitud del corazón, no para ser visto o para ser más espirituales y dirigido al Padre en el nombre de Jesús. La postura no es tan importante como tu actitud de corazón. Orar simplemente a Dios, no para que te vean, no para ser más religioso, etcétera, etcétera. Ahora, igual te voy a dar ejemplos de que la postura no es tan importante en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, hay partes de oración, hay oraciones eficaces que Dios escuchó, que Dios estuvo ahí, que fueron de rodillas. Por ejemplo, Esdras 9:5 dice, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. ¿Cómo se postró? De rodillas. De rodillas. Todos saben que cuando Esdras hizo esta oración, Dios lo escuchó poderosamente, tremendamente. Él está orando para que el templo se vuelva a reconstruir sin tener dinero, sin tener nada, con sus enemigos alrededor de ellos. Y Dios le concedió eso. Efesios 3:14 nos muestra otra manera, la misma manera de rodillas. Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la postura para orar, para que mi oración sea eficaz? Si quieres puedes hacerlo de rodillas. Otro tipo de oración en la Biblia está con las manos levantadas. Dice 1 Timoteo 2:8, dice Pablo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí hay otra forma de orar, levantando las manos. Hasta aquí queremos decir algo. Si tú oras de rodillas, no critiques al que no ora de rodillas, sino que le gusta levantar las manos. Otro le gusta orar sentado, otro le gusta orar acostado. En fin, hay la postura de orar no es tan importante como la actitud al orar. Pero aquí Pablo está diciendo, hablando de actitud, dice, al orar, levanten las manos, dice que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, levantando manos antas. Dice, sin ira ni contienda, sin ira en el corazón y sin estar peleado con alguien. ¿Se dan cuenta cómo Pablo dice, levanten las manos, pero sin ira? No es tan importante la postura, sino el corazón como está delante de Dios. Sin ira ni contienda. Orar con ira. Imagínate orar con ira. Imagínate que a ti Dios te escuche, te diga, yo hoy te voy a escuchar, y justo esa vez estés con ira. Imagínate una oración con ira hacia alguien, cuando tú estás airado contra alguien y se lo pongas a esa persona en oración. ¿Cómo sería tu oración, no? Imagínate tú con ira orando con tu familia. ¿Qué le dirías al Señor? Señor, que descienda fuego sobre la casa de ese hombre que me hizo daño, que etcétera, etcétera, en el nombre de Jesús. Y todavía le dices a tu familia, digan amén. ¿No? Imagínate orar con ira. Por eso dice Pablo, levanta tus manos. Si quieres, levanta tus manos para orar. Si quieres, arrodíllate.
pero que sea sin ira. Santiago nos va a decir otro dato adicional. Dice, la ira, Santiago 5:16 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que orar en ira o resentimiento, porque cuando hay ira hay resentimiento, no hará más que torcer tu oración. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si tú oras a Dios estando airado, estando resentido, sin perdonar, lo más probable es que tu oración deje de ser eficaz. Por eso que más abajo, cuando Jesús ya entra al contenido de la oración, que lo vamos a ver en el próximo domingo, dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros, parafraseando a Jesús. Qué importante es no tanto la postura si de rodillas, pero estás con ira. Si levantas tus manitos bien espiritual, pero estás con ira, tu oración no va a ser eficaz, no va a ser escuchada. Luego dice, sin ira ni contienda, y anterior dice, quiero que pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Qué son manos santas? En primer lugar, si te pones a orar ahorita a Dios, levantando las manos, ¿son santas tus manos? Manos en la Biblia implica tus acciones, no literalmente, ¿no? Dice, yo no hice nada con las manos, pateé a alguien, lo pateé, lo herí, pero no hice nada con las manos, así que puedo orar, levantar las manos. No, aquí manos, levantar las manos son acciones en la Biblia. Así que lo que está diciendo Dios es que cuando tú ores, no está diciendo que seas perfecto, sino que cuando tú ores, levantes manos santas. Es decir, en otras palabras, cuando tú te dirijas a Dios, tienes que estar dispuesto a renunciar a eso que tú has hecho mal delante de Dios, para que levantes manos santas sin ira ni contienda. Entonces, para que la oración sea eficaz, debe ser erigida en cualquier postura, acostado de rodillas, parado, como tú quieras, siempre y cuando, punto número 1, sea dirigida a Dios Padre en el nombre del Señor Jesucristo y con un corazón reconciliado, un corazón que ha decidido perdonar sin ira. Se fue la transmisión. ¿Dónde se quedó? No, sí está que transmite. A ver, ve. No sé si me están escuchando allá, si se está transmitiendo. ¿Sí? ¿Se está transmitiendo? ¿Me pueden poner ahí un like o un mensaje? No sé si se está transmitiendo, si se cortó la transmisión. Alguien que esté por ahí pueda dar un corazón, un like, lo que sea. Sí se está escuchando al otro lado. Me dicen que se ha cortado la transmisión o estamos bien. Muy bien, parece que sí seguimos. Muy bien, entonces, para que la oración sea eficaz, habíamos dicho, número 1, tiene que ser una oración según Jesús lo ha enseñado, ya lo explicamos. Número 2, la postura es importante para considerarla, y hemos dicho no, que la postura no es importante mientras sea dirigida al Padre en el nombre de Jesús y con un corazón sin ira ni contienda, es decir, reconciliado, sin resentimiento, dispuesto a renunciar a lo malo, es manos santas. Por ejemplo, Pedro nos va a decir que cuando hay problemas matrimoniales, nuestras oraciones son estorbadas. 1 Pedro capítulo 3. Es decir, que la oración deja de ser eficaz porque hay ira, hay maltrato. Entonces, la postura no es tan importante como el corazón. Lo tercero que debes considerar, el lugar para orar. El lugar para orar. ¿Es importante el lugar para orar? Es decir, hay lugares, digamos, más privilegiados donde Dios me puede escuchar más rápido que otros lugares. Bueno, Mateo 6, del 5 al 6 nos va a decir, Jesús decía, porque ellos, o sea, los que no oran eficazmente, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu casa, y cerrada la puerta, aquí aposento es el lugar más íntimo de tu casa, ¿no? Más secreto, digamos así. Y cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto. Es importante el lugar para que mi oración sea eficaz, porque hay gente que quiere estar en la Meca, quiere estar en Machu Picchu, quiere estar en X lugar,
ir al templo de tal, porque ahí Dios te va a escuchar más. ¿Es importante el lugar? Entonces, para que la oración sea eficaz, debe ser erigida en cualquier lugar, siempre y cuando, una vez más, la actitud sea la correcta. Es decir, no para ser visto por Dios como está criticando a Jesús ahí. Lo que Jesús condena aquí no es el lugar. O sea, ellos dicen oraban en la sinagoga y en las calles. Jesús no está condenando el lugar, sino la actitud que tenían en esos lugares, que simplemente era para ser vistos a los hombres, por los hombres, no porque querían acercarse a Dios. Entonces, estos hombres querían verse más espirituales y más religiosos que los demás, que todos, ¿no? Entonces, la oración eficaz se da en cualquier lugar. Por ejemplo, aquí Jesús dice, ora en tu casa. Imagínense decirle eso al judío que tenía al templo como un referente donde Dios se manifestaba ahí. Dice, ora en tu casa. Los judíos decían que no importa en cualquier lugar de la tierra que tú estés, siempre tenías que orar mirando a Jerusalén, porque ellos pensaban que desde ahí Dios te escuchaba. Pero Jesús está diciendo, tú cuando ores, entra a tu casa. Ahí ora, ahí va a ser tu oración eficaz. Pero obviamente no es que Jesús está limitando solamente tu casa, porque Jesús mismo oró en el parque. Había un parque, digamos así, que se llamaba el parque de Getsemaní. Ahí oraba Jesús. Jesús oró al pie de una tumba, al pie de un cementerio. Ahí oró Jesús cuando resucitó a Lázaro. Jesús oraba en la calle y la gente se sanaba, los endemoniados se liberaban. Jesús oró en un barco. Jesús se fue a la playa a orar. Jesús se iba a la montaña a orar. Jesús nos enseñó con su vida que no hay un lugar específico para orar que haga que tu oración sea más eficaz. El lugar, por ejemplo, Nehemías, para ver los ejemplos de oraciones eficaces en la Biblia. Nehemías oró delante de un rey. Dice Nehemías 2:4 al 5, dice así, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemías estaba en su trabajo, él era copero del rey, estaba delante del rey, el rey lo vio mal, lo vio triste porque los muros de Israel, de Jerusalén, habían sido destruidos y él quería ir a reconstruir los muros. Entonces él, mientras hacía su trabajo, el rey le dijo, ¿qué pides? ¿Qué es lo que quieres? Y dice la Biblia que él oró en su mente. Dice, entonces oré al Dios del cielo ahí en su mente, en su trabajo. Mira cómo está orando en su trabajo. Y cuando termina de orar en su mente, le dice al rey lo que él quería, reedificar los muros. Y el rey lo escuchó y todos sabemos la historia que Nehemías fue a edificar los muros y encima el rey le dio todos los materiales para construir. Fue una tremenda historia de Nehemías. Pero aquí vemos la oración eficaz, que no importa el lugar. Oraron en todos los lugares y Dios les escuchó. Y entraron en intimidad con Dios profunda. Entonces, ¿el lugar es importante? ¿Hay lugares más eficaces? No. Tú puedes orar congregacionalmente, es decir, con un grupo de cristianos, de hijos de Dios. Por ejemplo, Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, miren otra vez, en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Miren qué es la oración. Miren que se dan cuenta cómo oración es relación íntima. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí, relacionándome con ellos, ministrándoles. Si quieren amor, amor. Si quieren paz, paz. Si quieren sanidad, sanidad. Si quieren que haya paz en el país, en el país. Si 2 o 3, por decirlo así, si 2 o 3 hacen que Jesús venga en medio de ellos, imagínate 500, 100, 10,000. Imagínate el 14% de creyentes evangélicos que vemos en esta nación. Imagínate. Entonces no hay lugar específico para orar. Mejor dicho, en todo lugar tú puedes orar. Juan 14:21 reafirma esto que estoy diciendo. Jesús le dijo, ¿y saben por qué yo enfatizo esto? Porque lamentablemente hay gente que quiere irse a tal o tal o tal iglesia o tal lugar o tal ciudad porque cree que esos lugares son más eficaces para orar.
Juan 4, 21 al 23 dice así: Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, que cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Obviamente que aquí adoración implica oración, y eso lo sabemos todos. Jesús está hablando con una mujer que era de Samaria, y le estaba diciendo la samaritana a Jesús: a mí me enseñaron que debíamos adorar o orar en este monte. Los judíos dicen que se debe adorar o orar en este otro monte. Y Jesús le dice, ya viene la hora, y ahora es, en que vas a adorar a Dios ni en este monte, ni en este monte, ni en otro monte. Porque Dios va a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca que le adoren. O sea, Jesús estaba diciendo, ya no hay un lugar específico para orar. Tú puedes orar en cualquier lugar y tu oración va a ser eficaz, va a ser escuchada. Si es en espíritu y en verdad. Si es en espíritu y en verdad. Cuando dice que es en espíritu, basta que tú abras la boca para que Dios te escuche. Y en verdad significa, volviendo al punto inicial, que esa oración debe estar de acuerdo con la verdad. Y la verdad dice que la oración eficaz es única y exclusivamente solo como Jesús le enseñó. Si te enseñaran a orar de otra manera, esa oración no va a ser escuchada y no va a ser eficaz. Entonces la oración eficaz no distingue lugar. Mientras sea hecha al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, ya no hay lugar fijo, centrado, específico o más espiritual o más ungido. No tienes que irte, más que si puedes hacerlo en tu casa, en tu trabajo, congregacionalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último punto que debes considerar para que tu oración sea eficaz es el tiempo. ¿Cuánto tiempo debo de orar a Dios? 5 minutos, 3 horas, 15 minutos, media hora. Mateo 6:11 dice, Jesús empieza a recitar el Padre Nuestro, a darnos la oración modelo del Padre Nuestro y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta expresión tiene muchas aristas y una de ellas es que esta expresión significa o está queriéndonos decir, miren bien, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta expresión indica que debes orar cada día. Que esta oración no dice, Señor, hoy te pido que me des el pan para toda la semana y así ya no voy a orar ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, el domingo por pan. ¿Me dejo entender? La expresión, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, está queriendo decir que tú tienes que orar todos los días por tu provisión de hoy. No orar hoy por una semana, por un mes, por un año, como diciendo, bueno, ya que le dije a Dios que todo el año me provea, entonces ya no tengo necesidad de orar todo el año. No. Para que la oración sea eficaz, debe ser dirigida a Dios todos los días. Todos los días. Ahora, la oración, o sea, estamos en el tiempo de orar. ¿Cuánto tiempo debo de orar a Dios? Y aquí hay dos aspectos, el aspecto cualitativo y el aspecto cuantitativo. El aspecto cuantitativo tiene que ver con el tiempo cronológico, 2 horas, 2 días, etcétera, etcétera. Y el tiempo cualitativo tiene que ver con calidad de tiempo, y ahorita lo explico. En cuanto a tiempo cualitativo, ¿cuánto tiempo cualitativo debe tener mi oración? Pablo lo va a ampliar. Acuérdense que cuando Jesús habla y después vienen los apóstoles a escribir sus cartas, los evangelios, está detallando, ampliando y profundizando lo que Jesús dijo. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Dice Pablo, orando en todo tiempo. Aquí la palabra tiempo viene de una palabra griega, curios, que significa un tiempo cualitativo. Es decir, aquí tiempo es tiempo bueno o tiempo malo, tiempo difícil o tiempo de paz. En otras palabras, ¿cuánto tiempo yo debo orar a Dios? Cuando te vaya bien, ora a Dios. Cuando te vaya mal, ora a Dios. No esperes que una tragedia, no esperes una nueva pandemia para recién ponerte a orar y a tener tiempos con Dios. No esperes una desgracia, no esperes que te vaya mal, no esperes que tengas una necesidad, que te roben para recién acercarte a Dios. Y cuando te vaya bien, no dejes de orar. Dice, orando en todo tiempo, tiempo bueno, tiempo malo, erige tu oración a Dios para que sea una oración, te acostumbres a hacer una oración eficaz. Y luego dice, velando en ello con toda perseverancia. Y aquí incluye el tiempo cuantitativo, o sea, todos los días, días de 24 horas. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar, orad sin cesar. Dice, no sin César. Vaya a estar César a tu costado. Dice, la Biblia, el pastor ha dicho que la Biblia dice orar sin César y vayas a votar a César por allá. No, orar sin cesar. O sea, sin desmayar, sin parar. Eso quiere decir, ¿no? Entonces, la oración, ¿cuánto tiempo debo orar? Todos los días. ¿Y en qué tiempo? En tiempo bueno y en tiempo malo. ¿Sí? Ahora, déjame profundizar, detallar un poquito más el tiempo cuantitativo, cronológico, es decir, 15 minutos, 5 minutos, 1 hora, 3 horas. ¿Cómo hacemos ahí para orar? Porque he escuchado muchas cosas. No, Dios no es un Dios religioso, no seas religioso. Dios comprende tu corazón. Puedes orar 5 minutos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir una vez a la palabra de Jesús. Jesús dijo en Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Aquí velar es orar en el contexto. ¿No has podido orar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuánto tiempo cuantitativo, cronológico, debo orar? Según Jesús, mínimo 1 hora. Mínimo 1 hora. Dice, ni 1 hora has podido orar. ¿Y en qué contexto lo habla Jesús? Jesús iba a pasar una gran tentación y sus discípulos también iban a pasar una gran prueba. Alguien ha dicho que un demonio o un diablo a tiempo completo no puede ser vencido con un cristiano a medio tiempo. O sea, tú no puedes pretender ganar una guerra espiritual o como quieras llamarle, orando 5 minutos. ¿Tú crees que en 5 minutos tú vas a orar por tus padres, por tus hijos, por tu economía, por tu iglesia, por tu nación, por todos tus defectos? ¿En 5 minutos? ¿Tú crees que... y hablando, me olvidé del tiempo cualitativo un poquito más adelante. ¿En qué hora? ¿En la madrugada? ¿En la mañana? Bueno, si vas a dejar a Dios a lo último, a las 11:59 para orar a Dios, te vas a quedar dormido como los discípulos. Y mañana cuando te venga la prueba, ¿estarás preparado? Jesús oró en la madrugada más de 1 hora y pudo soportar la prueba. Los discípulos no. Todos sabemos la historia, cómo terminaron los discípulos. Entonces, ahora, no te digo que religiosamente cumplas 1 hora. A ver, todavía 40 minutos, sigamos repitiendo palabras por palabras. Faltan 5 minutos, sigamos repitiendo. No, yo no estoy diciendo eso. Pero aquí está la palabra del Señor. Por algo lo dice el Señor. Ni 1 hora pueden orar. Ni 1 hora pueden orar. Ahora voy a terminar este punto con lo siguiente. Ahora, no es que mañana vas a orar 1 hora, porque le vas a agarrar fastidio a la oración. Tú tienes que decirle a Dios, Señor, mi oración es muy pobre. No puedo vencer las pruebas, tentaciones y mi oración es de 5 minutos. Como estamos hablando de la oración, que es relación, que no es una fórmula, no es un rito, sino es una relación con Dios, la oración. Entonces, la lógica es la siguiente. Tú, para conocer a alguien, necesitas tomar tiempo con esa persona
de calidad y de cantidad también. Tú para ser escuchado eficazmente y escuchar eficazmente a la otra persona, no me vas a decir que en 5 minutos lo vas a hacer. Si le das 5 minutos a tu cónyuge, si le das solo 10 minutos a tu hijo, a ver hijo, 10 minutos tienes para decirme todos tus problemas y en 1 minuto yo te doy todas las soluciones, eso no es intimidad. Con Dios pasa lo mismo. Cuando el Señor Jesús dice ni siquiera 1 hora, es porque Él simplemente quiere intimar más contigo, quiere que tú le conozcas más, quiere que te explayes con tranquilidad todas tus cosas, todas tus inquietudes, etcétera. No es 1 hora de manera religiosa y fariseaica. Me dejo entender, hermanos. Ahora, en tiempo de guerra, cuando hay problemas, cuando las papas queman, cuando la prueba es fuerte, el Señor nos ha enseñado un secreto entre comillas, ¿sí? Un secreto entre comillas. En tiempo de guerra, yo le llamo el secreto de tres, el secreto de tres. Orar 3 veces al día. Estos son tiempos difíciles. Daniel, David son un ejemplo de que cuando estuvieron en tiempos difíciles, ellos oraron 3 veces al día. Por ejemplo, Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abriendo las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía hacer siempre. Daniel, cuando fue amenazado de ser echado al foso de los leones y realmente fue echado al foso de los leones, ¿cómo se preparó para enfrentar esa prueba y salir victorioso? Oró 3 veces al día. Ahora, esas 3 veces al día, ¿qué hora será del día? Antes de responder eso, David en el Salmo 55, verso 17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. En otras palabras, David está diciendo, mañana, o sea, temprano, al mediodía y en la tarde, noche, digamos así, 3 veces al día oraré. Y él estaba pasando pruebas terribles. Por ejemplo, el famoso Salmo 91, que cuando todo el mundo lo lee es un salmo de guerra poderoso, etc. El Salmo 91 también habla de orar 3 veces al día. Por ejemplo, en el verso 5 dice, no temerás el terror nocturno, noche, ni saeta que vuele a mediodía en el original. Verso 6 dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en mediodía destruya. Qué casualidad que David, Daniel, el autor del Salmo 91, en tiempos de guerra oran 3 veces al día, mañana, mediodía, tarde, noche. Jesús oraba mañana, tarde, madrugada, todo el tiempo. Entonces, ¿qué tiempo debo de orar? Jesús nos pone una meta, aunque sea 1 hora. Aunque sea 1 hora de tu tiempo, quiero estar contigo, quiero escucharte, quiero abrazarte, quiero infundirte paz. Acuérdate que es en la oración que empiezan a suceder las cosas. En el instante mismo que oras. Entonces, ¿cuánto tiempo de orar? La meta, 1 hora. Todos los días. Me vaya bien o me vaya mal. Y en tiempos difíciles, aumentar esos tiempos de oración. Porque si ellos lo hicieron, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Si el Señor Jesús oró mínimo 1 hora, y oró de madrugada, oró en la tarde, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Como sea, amigos que nos escuchan, hermanos, como sea la oración eficaz, se irá siendo más y más eficaz si dispones de tiempo suficiente para Dios. Si tienes, no quiero ser legalista aquí, que 5, que 10, que exactamente 1 hora, no, obviamente no voy por ahí, pero ahí están las palabras de Jesús. Entonces, amados hermanos, la oración no es un medio, no es una fórmula, no es un rito, no es en sí un secreto, ¿sí? Donde te dicen, mira, haz esto y sucederá lo otro. No, orar no es otra cosa que intimidad con Dios. Todos los modelos de oración en la Biblia fueron intimidad con Dios. Todos los resultados de oraciones eficaces en la Biblia, al final confluyeron en que conocieron un aspecto más de Dios. Unos, después de orar, conocieron a Dios como proveedor, a Dios como pastor, a Dios como su estandarte, o sea, su victoria, etcétera, como su sanador, etcétera, etcétera. Entonces, la oración es intimidad con Dios.
Intimidad es conocer a alguien más profundamente. Entonces orar es, cuando tú oras, empiezas a conocer a Dios más y más profundamente. Orar es llegar a intimar. Intimar es llegar a un nivel bidireccional de escucha y comunicación. No solamente creo que Dios me escucha a mí, sino que yo también escucho a Dios. Y en la próxima predicación vamos a ver cómo es eso. Es en la oración donde uno se relaciona profundamente con Dios. Y en el momento de la oración es donde suceden las cosas. Y Jesús mismo lo demostró. Así que hoy hemos visto de 7 consideraciones 4. La única manera eficaz de orar es como Jesús lo enseñó. Si oras de otra manera, Dios no te va a escuchar. No importa cuántos mediadores, intercesores o intercesoras te encomiendes. Dios solo ha establecido una manera de que te puedas acercar a Él, y es como Jesús enseñó. ¿La postura para orar es importante? No es importante. Puedes orar de las rodillas, parado, sentado, con las manos levantadas, lo que tú quieras. Lo importante, dice Jesús, es la actitud de tu corazón. Sin ira ni contienda, con manos santas. Ese es un ejemplo nada más. ¿El lugar es importante? Sí y no. Porque no hay ningún lugar importante y a la vez puedes orar en cualquier lugar, y en cualquier lugar tu oración puede ser eficaz. Pero obviamente Jesús habla que tu oración siempre debe ser un secreto de intimidad con Dios. Nunca debes orar para parecer más espiritual que otro, para aparentar ser más religioso. No, porque orar es relación con Dios, intimidad con Dios. Y lo otro que debemos considerar es el tiempo, ¿no? Ya hemos dicho el tiempo cuantitativo y el tiempo cualitativo. Así que vamos a orar a Dios como Jesús lo enseñó. Vamos a dirigirnos al Padre en el nombre de Jesucristo. Padre eterno, venimos a ti en el nombre del Señor Jesucristo para darte gracias por tus enseñanzas, y en estos momentos oro para que aquellos que nos vean al otro lado de la pantalla sean bendecidos. Y cuando digo bendecidos, Señor, yo te pido que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Oro para que los deseos de su corazón, que se conforman a tu voluntad, sean respondidos, Señor. Oro para aquellos que necesitan sanidad, sean sanados. Para aquellos que necesitan libertad, sean libres. Oro para aquellos que sientan un vacío en su corazón, sean llenos de tu gozo, de tu amor, es decir, de tu presencia, Señor. Oro, Dios mío, para que esta palabra corra y sea glorificada. Oro para que las personas tengan la confianza de acercarse a ti según lo que tú has enseñado. Oro para que no tengan duda ni miedo de acercarse a ti, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Oro, Señor, para que la fe de aquellos que escuchan aumente de tal manera que comprendan, Señor, y confíen en que no necesitan otros intercesores, mediadores, sino que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y nos basta ese nombre, nos basta esa persona para llegar al Padre. Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, todo aquel que viene por mí puede ir al Padre. Gracias, Señor, porque ahora mismo nos estás escuchando. Ahora mismo estoy orando con mis hermanos, con mis amigos que están ahí al otro lado de la pantalla. Y tú nos escuchas, porque cuando tú dices que oramos en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Estás allá con ellos, estás aquí conmigo y tú nos escuchas. Oro porque hay necesidad de orar por los hijos, Señor. Oro por los hijos de aquellos que nos están escuchando, para que tú los bendigas, para que tú los sanes, para que tú derrames tu espíritu sobre esa generación, tu bendición sobre esos renuevos, y que ellos crezcan como sauces junto a corrientes de agua, para que no anden en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, como dice el Salmo 1, sino que en tu ley mediten de día y de noche, y serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que todo lo que hacen prosperará. Yo declaro, según tu palabra, la salvación sobre las familias de aquellos hijos tuyos que nos están viendo. Gracias, Señor. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo oramos así. Amén y amén. Que Dios le bendiga
Esta prédica va a estar colgada en YouTube también. No se olviden de compartirla, comentarla. Puedes compartir esta prédica dando un breve resumen a aquellas personas que tú le vas a compartir. Darles un breve resumen de lo que puede esperar de la prédica. Y nos vemos el próximo domingo con la parte 2, que está tan o más interesante que esta sobre la oración eficaz. Que Dios les bendiga.